que sería otro material inter-COVID, en la transición, donde ustedes van a poder contrastar lo que es la teoría clásica, o sea, lo que veníamos estudiando siempre, con lo que está pasando en el mundo y puntualmente en el turismo a raíz de esta pandemia o de este punto de inflexión en el mundo, ¿no? En la historia de la humanidad, yo diría. Así que los invito también en el material que tienen a contrastar las dos miradas, que va a ser un poco el ejercicio que vamos a hacer durante todas las clases de este contrapunto entre lo que fue y lo que está queriendo ser y todavía no es, para que entre todos podamos construir este nuevo turismo. Estas clases van a ser, no voy a hacer una exposición de los temas que ustedes tienen para leer, porque la idea es que ya vengan con el material leído y que aprovechemos estas clases para que se saquen todas las dudas del material, ya sea del tradicional o del inter-COVID, le llamo yo. Así que en realidad voy a hablar poco, van a hablar más ustedes con sus dudas y yo voy a responder las dudas. Así que bueno, los escucho. No sé si han leído el material, si han leído. Les sugiero, sugerencia, porque acá el aprendizaje es ida y vuelta, digamos. Yo aprendo de ustedes y ustedes de mí, pero no hay nadie que sepa más que nadie, digamos. Como este mundo está en construcción, todo lo construimos juntos, así que no soy la dueña de la verdad, ni nada por el estilo, es nada más que una construcción colectiva. Lo que me gustaría es una sugerencia, que vayan llevando la lectura del material al día, para que después, llegados los procesos de evaluación, no les agarre todo junto y se pierdan en tanta información. La idea de las clases justamente es que ustedes puedan haber leído el material, con el material leído ustedes se anoten las dudas que tengan, las preguntas, los ejemplos, si quieren, para aclarar las dudas, y lo vamos viendo en el transcurso de la clase. Así que bueno, un poco la clase esta es para que me comenten, si han leído el material, cuáles son las dudas que han tenido. Los escucho. Pueden abrir los micrófonos, las cámaras. Buenas noches. Hola, María Pía. Sí, te escucho. Bueno, no era María Pía, yo no levanté la mano, perdón. Acá aparecías vos, perdón. No hay problema. A mí lo que me costó más entender es la parte del significado de la elasticidad de la demanda. Como que esa parte no me quedó muy clara. Si bien la lectura es una lectura rápida y fácil, esa parte como que me costó comprenderla. Bien, muy bien. Yo no me voy a extender en ese tema, quedó ahí, pero ahora lo explico, porque la elasticidad de la demanda la van a ver con detalle en Introducción a la Economía y después en Economía del Turismo. Pero la elasticidad de la demanda básicamente tiene que ver con cómo se mueve la demanda. Ustedes piensen que la demanda es la gente, en palabras simples, la gente que va a consumir o está consumiendo turismo. La elasticidad de la demanda tiene que ver con cómo se mueve esa demanda en función de determinadas variables. Por ejemplo, frente a un aumento de precio, ¿cómo se mueve la demanda? Supongamos que aumentan las tarifas aéreas, esa demanda, ¿cómo se mueve? ¿Se comprime, o sea, se retrae o se expande? Supongamos otra variable, la de la pandemia. La pandemia es una variable que modifica la demanda. Entonces, frente a esa variable, ¿cómo se mueve la demanda? Cuanto más demanda haya frente a una variable, por ejemplo, si bajan los precios, se expande la demanda, eso significa que hay elasticidad con relación al precio, o sea que la demanda se expande si la variable precio se achica. No sé si soy clara.
Frente a determinadas lo que estudia la elasticidad de la demanda es el comportamiento de la demanda frente a determinadas variables. Entonces, si la demanda se contrae, o sea, se achica frente a esa variable, no hay elasticidad. La elasticidad disminuye. Si la demanda se expande frente a esa variable, esa demanda es elástica, o sea, se expande frente a esa variable. Por ahora es un concepto simple, así sencillito, no lo quiero complicar porque lo van a ver en detalle en economía, en Introducción a Economía y Economía del Turismo. Pero básicamente tiene que ver con eso, cómo se mueve la demanda frente a una determinada variable. Lo que más se estudia es la elasticidad de la demanda con relación al precio. Quedó... Sí, genial, muchas gracias. Macarena eras la que me preguntaste. Macarena, sí. Acá tengo una manito levantada de Micaela. Hola. Hola. Yo estoy haciendo los enlaces que enviaste de YouTube y esas cosas sobre, a ver, lo tengo anotado, el concepto de turismo, el sistema turístico y todas esas cosas. Y a mí lo que por ahí no entendí mucho fue lo de el producto turístico. Eso no lo entendí porque ahí en el video como que estaban las palabras muy sueltas y no lo pude enganchar bien. ¿Qué es lo que no entendiste puntualmente? ¿A qué se refiere con el producto turístico? No entendí. ¿No entendiste? Bueno, ¿qué es el producto turístico? Vamos a empezar por... Ya lo vamos a ver en otra clase, puntualmente producto, pero hice un anticipo con el videíto. El producto turístico, ustedes siempre traten de entender las cosas desde un ejemplo concreto. El producto turístico, si ustedes piensan, cuando ustedes van de viaje, supongamos, se quieren ir de viaje, ¿no? Y se quieren ir, no sé, a un destino de sol y playa, supongamos, qué sé yo, el Caribe, por decir algo. Ustedes piensen que primero ese producto ustedes lo tienen en su imaginación. Es un diseño imaginario. El que diseña el producto, el operador turístico o el hotel o la compañía aérea, primero ¿qué hace? Estudia la demanda para ver cómo diseñar ese producto. Ese producto tiene distintos componentes, o sea, no es un producto homogéneo. Por ejemplo, si uno, qué sé yo, compra galletitas, bueno, son todas las galletitas iguales, supongamos, de una marca. Pero en el turismo el producto es muy heterogéneo porque está compuesto por un montón de componentes que no solamente son físicos, sino que son básicamente intangibles. Porque en realidad en turismo lo que se vende son experiencias. Entonces, cuando ustedes imaginan un producto turístico, están imaginando la experiencia que quieren tener en el destino que vayan o en el producto que consuman. Por ejemplo, si ustedes van a un hotel y lo buscan en internet y ven las características del hotel, las condiciones, el lugar donde está, cómo es la habitación, los servicios que prestan, ustedes están primero viendo algo que alguien imaginó que podía ofrecerle como servicio. Entonces ese producto se compone, cuando se crea, se compone de distintas partes, unas que son tangibles, como por ejemplo en el hotel ustedes tienen una cama, tienen un baño, tienen una habitación, pero otras que son intangibles, que tienen que ver con el servicio asociado a ese producto. Entonces el producto turístico es complejo, es heterogéneo, es perecedero, porque una habitación de hotel o una noche de hotel que no se vendió, se perdió. Una butaca de avión que no se vendió, se perdió. Entonces, como son tantos los componentes que lo integran, es un producto complejo. ¿Qué es lo que integra el producto? La parte física del producto, o sea, como les decía, una cama, una habitación, un baño, pero más que nada, lo que hace más al producto turístico es el servicio asociado a la experiencia que la demanda quiera tener.
Entonces, ¿qué puede pasar acá? Porque hay otra característica del producto. El producto turístico se genera en el mismo momento en que se consume. Es decir, por más que la habitación en un hotel esté lista para ustedes, ustedes como consumidores lo van a consumir o lo van a probar en el momento que estén ahí. Entonces, el que lo diseña primero tiene que pensar cuáles son las expectativas o las experiencias que quiere tener cada consumidor turístico de ese producto. Y le tiene que asociar al producto esos materiales intangibles o activos intangibles para que la experiencia que tenga cada uno sea la más próxima a la imaginación que tenía esa persona de ese producto. Por ejemplo, vamos a un caso puntual. Ustedes van a se hacen toda una idea de llegar a un lugar, supongamos a un hotel en el Caribe con sol, playa, mar caribeño y demás. Resulta que llegan, tienen toda esa idea en su cabeza, toda esa imaginación, esa experiencia que quieren vivir, resulta que llegan y el hotel no cumple las características que se veían en la pantalla, en internet, o resulta que llegan y está sobrevendido y los mandan a otro hotel. Se cambia sustancialmente la experiencia que ustedes querían. Entonces, lo importante en un producto es cuál es la motivación del turista y cómo se cumple desde quien diseña el producto esa motivación. Y para eso hay elementos tangibles y elementos intangibles. Básicamente, eso es lo general, después vamos a detallar bien y vamos a hacer ejercicios en otra clase de cómo diseñarían ustedes un producto turístico. Básicamente el producto depende de la motivación de la persona. ¿Cuál es la motivación que tiene? Por eso hay infinidad de productos. No hay uno solo, no está estandarizado el producto turístico porque depende de las experiencias de cada uno. Entonces, cada persona tiene distintos intereses de cosas para experimentar. Por eso es complejo diseñar un producto. No sé si eso te aclaró, Micaela, las dudas. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Romina Gallo tengo acá. Que levantó la mano. Perdón, hay gente que quiere entrar. Eso, primero. Estoy acá admitiendo. Estoy admitiendo. Bueno, a mí me surgieron dos dudas fundamentales, digamos, pero ya planteados más por ahí a los que son los textos. Primero es que la mayoría habla de un periodo inferior a un año. Entonces, me lleva a pensar, digo, bueno, si yo me quiero ir a dar una vuelta al mundo y en realidad voy a estar más de un año, si se me va a considerar turista, por más que esté haciendo turismo en cada uno de los lugares en los que vaya, o salgo del concepto de turismo, digamos, por estar más de un año fuera de mi lugar habitual. Esa es la primera. Y después la otra ya me voy un poquito más, así que no sé si... No, es que es correcto, digamos, según la definición que da la Organización Mundial del Turismo, es turista el que se va de su lugar de residencia por un periodo inferior a un año. Ese es turista. El que supera ese periodo no es turista. Ojo, hay que tener en cuenta esto, la definición de la Organización Mundial del Turismo es a los efectos estrictamente estadísticos. ¿Por qué? Porque de esa manera la OMT puede generar estadísticas con relación a los destinos, a la cantidad de turistas que ingresaron a un lugar, al gasto turístico, al ingreso turístico. Entonces, la OMT puso un plazo, decir, bueno, el que viaja por más de un año no es un turista, ya se dedica a otra cosa, viaja por trabajo, lo que sea, no sé, pero o sea, a los efectos estadísticos, es turista el que está viajando hasta un año. Ya después de un año ya deja de ser turista. Pero si nos vamos a una definición mucho más compleja de turismo, y teniendo en cuenta que lo de la OMT a los efectos estrictamente estadísticos, uno podría considerar turista a alguien que se decide que su vida sea un viaje permanente y esté viajando permanentemente por el mundo como parte de su vida. Entonces, tengan en cuenta esto, la definición de la OMT es estrictamente estadística.
porque es la forma en que puede recabar datos a los efectos de poder tomar decisiones de política turística. Entonces podemos discutir la definición, no es una definición de verdad absoluta. De hecho, la definición de la OMT se ha ido modificando con el tiempo, porque antes, por ejemplo, en la definición no se incluía como motivo de viaje los negocios, pero a raíz de que el nicho o el mercado corporativo de congresos y convenciones creció tanto, se modifica la definición de la OMT, que solo incluía por motivos de ocio, e incluye motivos de negocio, pero es a los efectos estadísticos y económicos. Es una mirada estrictamente economicista del turismo. No tiene en cuenta que en realidad el turismo es un fenómeno social, más que un fenómeno económico. Si bien tiene componentes económicos, se mueve más como se mueve la sociedad. O sea, si ustedes ven lo que está pasando ahora, el turismo se retrajo y todos los modelos de negocio turístico que había se tienen que acomodar a ese fenómeno turístico o ese fenómeno social que se produce por una pandemia. Entonces, la OMT tiene una definición que le sirve como organismo internacional a los efectos estrictamente estadísticos, pero no lo analiza desde lo sociológico, sino desde lo económico y estadístico. Hay otras definiciones desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología. El turismo es transversal a toda la ciencia, entonces cada ciencia lo estudia desde su mirada. La que nosotros damos es una mirada que es la que se da en esta materia en todas las carreras. Pero si hoy nos ponemos a analizar esa definición, habría que cambiarla totalmente. Bueno, y la segunda consulta se podría contestar con esta explicación, digamos, de que la OMT tiene una mirada un poco más económica de la cosa, porque era sobre el entorno, sí, o sea, cambiar el entorno habitual que también se menciona en varias definiciones. Entonces, se me ocurre pensar en un ejemplo donde, por ejemplo, si vivo acá en Argentina, pero viajo al exterior para trabajar, no sé, por 3 meses y en el medio aprovechar para conocer otros lugares, o conocer otros lugares y poder trabajar para poder costearme esos viajes de turismo. Entonces, ¿soy un viajero? ¿Soy un turista? ¿Cuál es el entorno habitual? ¿Va a ser allá mi entorno habitual o va a seguir siendo mi entorno habitual? Entonces, por ahí es como que se me generan un par de contradicciones en las definiciones, digamos. Bueno, el ejemplo muy claro de eso que vos proponés es el caso del Work and Travel. Los que han hecho o han trabajado en el Work and Travel, ustedes vieron que van a trabajar a un país y por X tiempo y en los días libres que tienen pueden viajar, ¿no es cierto? Bueno, estamos dentro del periodo de menos de un año, supongamos. Entonces ahí tendríamos que analizar en qué momento esa persona es un viajero o es un turista y en qué momento no lo es. Se combinan las dos cosas, y por momentos es turista y por momentos no. Tal cual, sí, digamos, se respondió con la primera explicación en cuanto a las definiciones de la OMT puntualmente, así que sí, la verdad es que es bastante versátil y se puede acomodar a un montón según la mirada de cada autor también, la definición. Pero bueno, sí, se me había generado eso, bueno, soy viajero, soy turista, mi entorno habitual es o es allá, o 3 meses, o un año, era como un poco por ese lado. Sí. Así que bueno, Sí, gracias. ustedes piensen siempre que la definición de OMT es con el objetivo estrictamente estadístico y económico. No considera las otras miradas que son importantes en el turismo, porque es un fenómeno social, no las considera porque no las puede medir. Entonces, a los efectos de dar información, la OMT a los gobiernos para que puedan tomar decisiones de política turística, las otras miradas que tiene desde lo sociológico, psicológico, antropológico, no sé, de todas las ciencias, no pueden entrar en la definición porque muchas no pueden ser medidas. No podemos medir
la experiencia del turista, por ejemplo, que es un factor fundamental en el diseño de un producto. No la podemos medir, entonces tuvo que acotar la definición para poder medirla. Bueno, de hecho, eso fue uno de los problemas que menciona el texto de por qué se organizan y crean una convención, digamos, por unir una medición única y común e internacional, pero sí, a fines estadísticos, básicamente. Así que sí, tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, quizás por ahí está esta cuestión de rever el turismo y rever las maneras en las que nosotros miramos el turismo y vender experiencia y que por ahí la gente ya no va físicamente a una agencia de viajes, entonces poder reacomodar un poco lo que teníamos como preconcepto de viaje en cuanto, de cara al turista, básicamente, y a la experiencia del turista. Yo creo que hay que reformularlo, y este es el espacio para hacerlo. Creo que es importante que repensemos, a ver, ¿nos interesa realmente seguir pensando que el turismo es lo que dice la OMT al solo efecto económico o estadístico? ¿O nos interesa como futuros profesionales en el tema repensar el turismo desde otro lugar? Por ejemplo, digamos, podría dar lugar a un debate eso, ¿no? Repensemos el turismo desde otro lugar, no solo a los efectos económicos. Si bien es un componente o es digamos, un fenómeno también económico el que tiene el turismo, pero social es el más también. importante. ¿Cómo? Es algo social también, algo personal también de las personas, es algo que gente lo necesita, ¿no? Ya creo que no solamente la política y esas cosas lo ven como algo económico, porque la verdad que la gente va de turismo por algo personal, ¿no? Por decir, voy a cierto país para darle plata. No, O sea, no, bueno, creo que se tiene que orientar más al lado de lo que las personas lo ven, y no como lo ven ciertos intereses sí, económicos. por eso el turismo es un fenómeno social, pero por eso a los efectos de que los países o los gobiernos puedan tomar decisiones en cuanto a qué cantidad de gente entra a un país, cuánto dinero deja, cuál es el gasto turístico y demás, la definición de la OMT sirve, porque eso permite medir. El problema es que la definición no nos permite medir otras cosas que lo medirán otras ciencias o lo desarrollarán otras ciencias. Pero el concepto de la OMT es totalmente limitado, yo estoy de acuerdo con eso. Bien, Nicole Belisario tengo acá, que quería hablar. Hola, buenas noches. Hola. Entonces, hay una parte que decía que el turismo es la segunda actividad más importante del mundo, solo detrás del petróleo. ¿Podría darme un ejemplo de que el turismo estaría frente a la medicina, por ejemplo, que para el dicho popular es la más importante? A ver, ¿quién dice que el turismo es la actividad más importante después del petróleo? El material de lectura. Eso. ¿Y no podemos discutir ese material? ¿Cómo? ¿No podemos cuestionar ese material? No, yo solo quiero un ejemplo de que No, sería... yo te entiendo lo que vos decís. Yo lo que digo es, ¿por qué podemos pensar que el turismo es la segunda actividad después del petróleo? Puede no serlo. Es un material de lectura que puede ser cuestionado. Un ejemplo de una actividad importante a nivel económico en los países, y depende de cada país. Hay países, por ejemplo, los países de árabes, el petróleo es la actividad más importante, pero en otros países puede ser la agricultura, puede ser la industria, no necesariamente tiene que ser el turismo la segunda actividad después del petróleo. Hay otras actividades también. Sí que se considera una actividad muy importante como aportante al Producto Bruto Interno Nacional, el turismo en los países en que se vive del turismo, pero no en todos los países es igual. No sé si respondí tu pregunta, Sí, Nicole. sí, está muy claro. Y también
hablando de experiencias turísticas, los servicios, tiene un libro muy, muy bueno, La manera Disney de deletar a los clientes, que habla de una forma muy chévere, pero muy comercial también. So, quería decir eso también, porque estaban hablando sobre eso, entonces me recordé de ese libro. Está bien, es correcto. Estoy de acuerdo, digo. Gracias. No, gracias a vos. María Pía, tengo acá que tiene la manito levantada. Sí, yo tengo dos preguntas del texto. Hay una que cuando habla de los recursos turísticos empieza a decir la clasificación, pero de distintos autores. Las tres clasificaciones que nos dan son como las más importantes o las oficiales o las que hay que tener en cuenta, o hay cierto autor que hay que tener más en cuenta que otro. No, las que te dan ahí son las clasificaciones más comunes, que se suman las miradas de varios autores, pero son las más comunes que se usan y usamos esa. Puede haber otras de otros autores. Nosotros, quiero aclararles esto, por pedido específico de la Secretaría Académica de la Facultad, nos han pedido que reduzcamos mucho el material de lectura. Primero porque ustedes empezaron un mes más tarde, entonces hay menos tiempo para leer, y segundo por las encuestas que le hicieron a los ingresantes y el nivel, digamos, de no intelectual, sino emocional con el que entran. Entonces nos han pedido que reduzcamos mucho la cantidad de material de lectura. Por eso van a encontrar que hay material cortado, sacamos bastante, hemos sacado muchísimo de material de lectura para que no les sea tan pesado leer tanto. Justamente por el tiempo en el que estamos viviendo y por el nivel de estrés emocional por el que estamos pasando todos. Entonces, es probable que por ahí vos encuentres en el material, como están las páginas cortadas para cortarlo, que viene de un párrafo que la página anterior no está, entonces a lo mejor te hagas lío, y en ese caso consultanos, pero lo que hicimos fue reducir al máximo el material. Entonces tomá como básico, o sea, menos que eso no podemos darle, menos que eso no, o sea, que eso es lo mínimo que tienen que saber. Lo demás lo podemos ir comentando en clase, vamos a tener intercambios. Por ejemplo, ustedes van a ver ahí que en el material le dimos el material de la OMT relacionado con el sistema turístico. La OMT considera solo 4 componentes del sistema turístico, pero hay otros autores que consideran otros componentes más que en mi opinión son mucho más válidos y que mejoran, digamos, la posición de la OMT. Por ejemplo, la comunidad local. Si hoy por hoy no podemos no tener en cuenta a la comunidad local cuando se desarrolla un destino turístico, porque si una comunidad local no quiere gente, va a boicotear cualquier proyecto turístico implementado desde arriba. O sea, es importante que la comunidad local participe en las decisiones que se hagan con relación al ingreso de turistas, porque fíjense lo que está pasando ahora en pandemia. Hay lugares, no sé si ustedes se acuerdan, pero el invierno pasado, que estábamos en plena pandemia, las vacaciones de invierno, la gente que se quería ir de vacaciones a Pinamar le cerró la frontera, no lo dejó entrar. Entonces, es importante, cosa que no nombra el material de la OMT, es importante como un elemento más del sistema turístico considerar a la comunidad local, porque es, en definitiva, la que va a recibir al turista. Al turista no lo recibe el gobierno, lo recibe la gente que está. Entonces, es importante que participe en las decisiones de política turística la comunidad local. A ver si quiere o no quiere turismo, qué tipo de turismo quiere, o en qué condiciones lo quiere. Incluso si están dispuestos a recibir al turista, brindar cierta capacitación a la comunidad para que pueda dar un servicio de calidad a todos los turistas o visitantes que lleguen y demás, me parece importante
en cuanto a la comunidad que se capacite en turismo, por ejemplo. O en atención al turista. Es decir, que sepa indicarle a un turista un lugar, que puede hablar otros idiomas, y que haya disposición, buena disposición de parte de la comunidad, si es que la comunidad lo quiere, porque si la comunidad, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue el 2018-2019, la crisis que hubo en Barcelona por la cantidad de gente de turistas. El pueblo de Barcelona se puso en contra del gobierno porque estaban hartos de los turistas. Imagínense que Barcelona es una ciudad que está llena de turistas. Entonces, la gente se cansó porque no podía ni caminar. Entonces, es importante como un elemento más del sistema turístico, que no está en el material de lectura que tienen, pero sí que lo consideren como futuros profesionales, que el día de mañana que ustedes estén trabajando en el tema, no olviden que la comunidad local es un elemento muy importante en esta construcción del sistema. Yo lo he notado con el tema en Francia. En Francia hay una mala predisposición para con el turista. Desde el que no habla francés, entonces no hay un tema de capacitación, es una mala predisposición que tienen para con el turista. Exacto, y sin embargo, fíjate vos que París es el primer destino del mundo. Yo he viajado y no he tenido problema, pero lo leo constantemente. De que el que no habla francés, yo hablo un inglés de Pocahontas, digo yo, y no tuve ningún problema. Pero el que no habla francés son muy cerrados, escuché muchas malas experiencias con respecto a eso, tanto para el que va, que intenta quedarse a vivir también, obviamente, pero para con el turista. Yo no lo viví, pero es algo que lo he leído y lo he escuchado constantemente. Es así. Bueno, mismo Rosario, a mí me pasa de verlo de afuera, ¿no? Como que el rosarino no entiende que su ciudad sí es turística, digamos, como que sí van a llegar turistas a Rosario, y el rosarino es como que no entiende que sí puede aportar algo más al turismo. Por eso hablaba de la capacitación, ¿no? De la comunidad. Me pasa eso, de ver de afuera como que el rosarino no. ¿Quién va a venir a Rosario? ¿Para qué van a venir? ¿Qué van a venir a ver acá? Como que se asombran también los fines de semana largos cuando viene gente de afuera a la ciudad. Es como algo medio contradictorio por ahí de... Como que está desvalorado en realidad. Sí. Bueno, eso tiene que ver porque Rosario nunca fue una ciudad turística. Entonces, de pronto, encontrarse... y esto tiene que ver también con... justamente con no haber hecho partícipe a la comunidad local de todos los programas políticos o proyectos políticos o políticas turísticas que se hicieron para posicionar a Rosario como destino turístico. Prácticamente la comunidad no participó demasiado, solo algunos así muy selectos. Entonces nunca la comunidad local se enteró de que había una política turística que quería promover Rosario como destino. Primero como destino de reuniones y después como destino turístico en general. Entonces la gente se sorprende a veces de encontrar turistas y se sorprende de pensar que Rosario puede ser turística, porque nunca la vio como una ciudad turística. Si ustedes, los que no son rosarinos, o los que lo son, caminan la ciudad con ojos de turista, van a encontrar un montón de cosas, un montón de recursos, un montón de atractivos que pueden ser motivo de productos turísticos o de atracciones para que otros vengan, no solo el Monumento a la Bandera. Hay un montón de cosas que tiene, o el río, hay un montón de cosas que tiene Rosario que para el que no es rosarino o para el que lo es, pero la camina con ojos de turista, la puede encontrar maravillosa. Y eso los invito a hacerlo, a disfrazarse de turista y caminar Rosario, caminar los barrios y encontrar las maravillas que tiene Rosario. Pero porque nunca hubo una política turística donde se involucró a la comunidad para que se sintiera parte de eso. Por eso para mí dentro del sistema turístico, y coincido en eso con varios autores, hay que incluir a la comunidad local como un elemento más del sistema, porque es la que le va a dar a su vez la promoción al destino.
Porque si Claro. la comunidad se involucra y piensa que su destino es turístico, lo va a recibir mejor a los turistas y lo va a promover en las redes, en internet, en la tecnología, en lo que fuere. Pero yo como Eh, mamá, perdón, yo sí. como mamá conocí una influencer, una chica que es de Rafaela, una bióloga que vivió en París, se llama Maru, es Mamá Rosarien, su Instagram, y promueve justamente el turismo con los chicos, que después se expande en realidad, no solamente se limita a las criaturas, haciendo agenda, tanto cultural, pero más bien turística, de la zona, no solamente de Rosario, que vos decís, esto está acá en Rosario, esto se desarrolla de esta forma, que si yo no lo conocía desde ese lado como mamá, ni me enteraba que estaba esa posibilidad. Porque no recorrimos, no conocemos la ciudad. No. Hay que caminarla. Por ejemplo, Una desventaja que hay en Rosario es la seguridad. Es muy complicado que sea una ciudad turística con la inseguridad que vivimos. sí, bueno, igual todas las grandes ciudades. Perdón, pero hay inseguridad. claro, yo iba a decir lo mismo. En todas las grandes ciudades del mundo, capitales, hay inseguridad. Y justamente esta idea de incorporar a la comunidad local puede ser una parte de ayudar justamente a que no haya la inseguridad. O sea, la idea de integrar a la comunidad, que es la que conoce el territorio, la que conoce la gente que vive en el territorio y la que puede saber por dónde ir, por dónde no ir, con quién hablar, con quién no hablar, genera justamente que este factor dé menos riesgo o menos, justamente la palabra, menos inseguridad. Porque integras Por lo al menos turista, integras al turista a tu movimiento cotidiano. Igual yo creo que debe haber un Tal montón cual. de ciudades así, Claro, que sí, todavía no yo fueron descubiertas de manera turística. no digo o sea, estaría bueno también incorporar el turismo para poder reducir un poco la inseguridad o aumentar la involucración del gobierno o de la del Sí, es complejo el tema para analizar, digamos. No siempre, ustedes fíjense, por ejemplo, hay ciudades que son ciudades emblemáticas del turismo donde hay mucha inseguridad. Sin embargo, la gente va igual. O sea, a veces la inseguridad tiene o no tiene que ver. Pongamos Nueva York, pongamos Miami, pongamos San Francisco, Los Ángeles, Río de Janeiro. Buenos Aires mismo, Río de Janeiro, y la gente sigue yendo. O sea, ¿por qué? Porque está posicionado el destino. Entonces la gente va igual. Acá es cierto, la inseguridad es un factor que nos juega en contra y además no tenemos posicionado el destino tan profundamente como para que venga mucha gente. De todas maneras, la inseguridad creo que es un tema mundial, no es solo de acá. Hay países donde hay más seguridad, pero Sudamérica o Latinoamérica en general es insegura. Es insegura. Depende Podríamos cambiar el A mí no foco me del habían robado. marketing. ¿Cómo? Claro. Cambiar el foco del marketing, digamos, porque hacia afuera Rosario, cuando se nombra Rosario en los medios de comunicación de Buenos Aires, por ejemplo, se hace mucho hincapié solamente en la inseguridad. Entonces, la visión desde afuera de Rosario es Rosario igual inseguridad. Entonces, para ahí cambiar ese marketing estaría bueno como tarea. Bueno, yo los invito, si quieren, investiguen lo que hizo Colombia. Colombia, recuerdan ustedes, bueno, Colombia ahora arde, pero Colombia, recuerden que tuvo 50 años de guerrilla permanente. Colombia, para que promover el turismo y que fueran turistas a Colombia, lo que hizo fue una campaña publicitaria mundial. No me acuerdo bien el eslogan, pero decía algo, venía a Colombia y no te vas a ir más, algo así era, si venís a Colombia no te vas más o algo así, que recorrió el mundo y generó un flujo de turistas donde ellos en esa publicidad lo que hacían era demostrar que Colombia era segura, a pesar de que hacía 50 años que vivían con la guerrilla encima. Sin embargo, con esa estrategia, digamos, de comunicación,
consiguieron el ingreso la mejora en el ingreso de turistas. Fue una decisión política y fue una decisión que tuvo su fruto, pero obviamente hay que tener la decisión política y hay que, de puertas para adentro, armar todo un espacio de contención. Yo no he visto, así por ejemplo, yo frecuento mucho Victoria porque ahí vive mi abuela, entonces cada fin de semana voy. Y mi abuela siempre habla, o con las vecinas de ahí, siempre dicen que no, que les digo, ¿por qué no a Rosario? Que esto y lo otro, y me dice, y no viste todo lo que dicen en las noticias, que tiroteo a cada rato, que muy inseguro, que esto, que el otro. Entonces, como que toda la publicidad que tenemos es mala. Les he preguntado si han escuchado propaganda, así como se escuchan de Córdoba, de Colón, ahí de Victoria también, propaganda así en la radio, en la tele, de venir a visitar Rosario, y no hay propagandas buenas, son solamente malas. Bueno, está bueno entonces pensar, ¿y por qué? Es decir, esto nos lleva a cuestionarnos también si todos los medios de comunicación son válidos. O sea, ¿por qué todos dicen lo mismo? ¿No hay otros medios de comunicación? Porque ustedes saben perfectamente que los medios de comunicación tienen sus intereses. O sea, ningún medio es neutral. Todos los medios de comunicación tienen alguien que es el dueño atrás y que responde a ciertos intereses. Entonces, cuando uno recibe información, lo que tiene que hacer es saber procesar la información e investigar. Hoy ustedes tienen una gran ventaja que no tuve yo, mi generación, cuando estudiábamos, que tienen el mundo a sus pies. O sea, ustedes prenden la computadora y pueden saber lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Entonces, no se queden con la primera mirada, siempre investiguen más allá. Hay otras miradas de las cosas que no se dicen en los medios de comunicación. Entonces, lo que pasa es que los medios masivos están tan metidos y la gente lo único que hace es ver la televisión o la radio, que son los medios que responden a determinados intereses, obviamente esos intereses van a comunicar lo que les es conveniente a esos intereses. Por eso, cuando ustedes sean licenciados en turismo, investiguen más allá de lo que dicen las noticias. No se queden con la primera mirada de las noticias. Tampoco crean nada de lo que dicen los libros, ni me crean a mí. Ustedes investiguen y ustedes estén seguros de lo que ustedes piensan. Cuando ustedes empiezan a investigar, se les va a abrir un panorama muy grande, entonces ustedes tamicen la información y vean cuál de toda esa información resuena, no acá, sino acá, porque esa es la información que realmente vale. No sé si me explico. Si vamos a empezar a pensar desde otro lugar. Mi idea es darle herramientas para que piensen fuera de la caja. Entonces, no se queden con toda la información que viene de los medios de comunicación oficiales o los que conocemos, porque detrás de todo medio de comunicación hay un interés económico, político, religioso, educativo. Siempre hay un interés. Ningún medio de comunicación es neutro. Entonces, tomen la misma información, búsquenla de distintos medios, a ver cómo la pone cada medio. Ustedes se van a dar cuenta en los titulares, o el mismo titular, les doy un ejemplo nomás, con medios locales, o medios, digamos, masivos, el mismo titular, cómo se lo pone Crónica, cómo se lo pone TN, cómo se lo pone C5N, La Capital, Clarín o La Nación. La misma noticia, si ustedes leen la noticia y el copete, van a ver cómo cambia lo que dicen y cómo lo dicen. Aprendan a leer las noticias y a ver qué hay detrás de la noticia. No hay solo malas noticias. Y leer el resto. Yo trabajé en medios y tenés una bajada de línea. Yo trabajé para el grupo Clarín. Tenés una bajada de línea total, en la cual vos como periodista no podés hacer absolutamente nada. Y tenés el título, la bajada y nada que ver el texto, que vos decís, pero el tema está en la llamada de atención, en qué engancha a la persona para leer. Después cuando realmente leen el texto, que la mayoría de la gente no lo lee, se queda solamente con el título, nada que ver, que vos decís, pero acá está hablando de otra cosa, ¿por qué no mencionan eso? ¿Por qué no lo desarrollan? Porque no es lo que vende, lo que te vende es el título y la mirada que tiene el grupo poderoso que está detrás de cada medio de comunicación.
También creo... Por eso no se queden con un... Sí, perdón. Perdón, no, acotando lo que decía la compañera. Alan, perdón, que vos querías hablar hace rato y no te escuché. No, Habla, no habla. pasa nada. No, acotando lo que decía la compañera, también es fundamental interiorizar que un medio de comunicación por ahí, su función fundamental hoy no es comunicar, sino más bien formar opinión. Entonces, cada vez que un periodista te dice una cosa, te informa de una cosa, no te está contando el hecho en sí, sino que de algún modo te está formando la opinión, que en el fondo es una disputa de sentido común. Entonces, cuando se habla de algún lugar, en lo turístico o lo que sea, hay que tener como agarrar todo en pinzas y empezar a desconfiar un poco para poder no tragar información masticada por otros, digamos. Eso que solamente quería agregar. A eso voy, no se queden con la primera información, con la primera impresión de la noticia, y lo mismo digo de la bibliografía. Por eso en bibliografía nosotros acotamos muchísimo lo básico, pero en realidad en su momento cuando empezamos la carrera dábamos más miradas del tema, ¿no? Teníamos varios autores donde se ponía a discusión las distintas miradas, justamente porque el turismo es un fenómeno social, entonces cambia de acuerdo a cómo cambia la sociedad, no es el mismo en toda la sociedad y en todas las líneas de tiempo. Por eso es importante en esto, en la formación que ustedes van a tener, que tienen mucha formación social, que tamicen, digamos, todo lo que leen, lo investiguen, lo procesen. Esta mañana le decía a los chicos de la mañana que hace muchos años estuve con un chamán inca, y él me decía, que es una frase, digamos, común, pero él me decía, para mí fue nueva en aquel momento, pero después la escuché varias veces, que en realidad la información, cuando uno la lee o se entera de algo, y no la procesa, no la tamiza, no la compara, es información que entra y rebota, o sea, no sirve, no nos sirvió para la vida. Cuando esa información uno la procesa, la experimenta, la hace propia, esa información se transforma en conocimiento. Y cuando ese conocimiento, o sea, esa experiencia, uno la puede transmitir, eso se transforma en sabiduría. Entonces, nos interesa formar, o que ustedes hagan el ejercicio de ser sabios. No nos interesan profesionales con mucha información, pero que después no la puedan poner en marcha. ¿Para qué queremos tanta información? Hoy le decía a los chicos esta mañana, hoy estamos infoxicados, que es la manera de tener, de decir ahora, intoxicados de información. No podemos terminar de procesar toda la información, y todo el día con el mismo tema, y dale, y seguimos. Entonces estamos infoxicados. Y nosotros permitimos esa intoxicación de información, si no empezamos a sacar un poquito y a limpiar, decir, bueno, a ver, de todo esto que tengo acá, ¿qué me resuena como cierto y qué no? A ver, para mí, de todo esto, ¿qué es lo que me sirve? Proceso, experimento, analizo, tomo decisiones sobre esa información, no me la como como me la dan, la proceso, procesemos la información. No sé, ya me fui de tema. ¿Qué otra pregunta? A mí me quedó una duda más. Sí. Que vos hablaste recién de lo de Colombia. ¿Se puede decir que lo que hizo Colombia de la propaganda y todo eso hizo una planificación de actividad turística? Porque es un concepto que a mí no me quedó muy claro del texto y no sé si lo de Colombia es un buen ejemplo para entenderlo. Sí, obviamente. Colombia, digamos, a nivel político, decidió que tenía que incorporar el turismo a sus actividades productivas, incorporarlo como una actividad económica, digamos. Entonces, hubo toda una planificación turística, digamos, la publicidad que se hizo fue producto de todo un plan estratégico turístico de Colombia, para poder posicionar Colombia en el mundo y que la gente fuera a Colombia. Pero respondió a todo un programa, a una planificación estratégica
para que terminara después en esa publicidad, pero en realidad pueden investigar, porque esto está en internet, de cómo fue que Colombia hizo para que entrara turismo, pero hubo que trabajar no solo a nivel de Ministerio de Turismo, sino que hubo que trabajar en las comunidades, con la guerrilla, con los alcaldes de cada localidad, para que ellos aceptaran la propuesta y planificaran también dentro de sus localidades la posibilidad del ingreso del turismo y que no hubiera guerrilla en el momento que llegaban los turistas. Sí, fue todo un plan muy largo de bastantes años que termina en esa publicidad porque ya antes se habían hecho acuerdos con todos los sectores para que eso pudiera funcionar. Si no, por más que vos largues la publicidad sin una planificación atrás, no te sirve, porque por más que vos traigas gente, si atrás tenés toda la inseguridad y la guerrilla, así como vienen se van, y te van a decir no vayas, pero hubo todo un trabajo de años para acordar un plan estratégico que operativamente después llegó a esa publicidad. Eso es la parte final del plan, pero antes hubo que acordar con todos los sectores, y ahí participaron las comunidades, porque en los lugares donde digamos, los destinos de Colombia, que quisieron, digamos, que Colombia quiso posicionar para que entraran los turistas, hubo que negociar con todos los niveles públicos, privados, empresariales, educativos, políticos, guerrilla incluida, para que no hubiera problemas si venían los turistas. Sí, sí, pero siempre hay una planificación. Sin planificación, como en la vida. Si bien ahora estamos en un momento en que, bueno, hay que vivir el momento y mañana todo fluye, uno en su vida mínimamente tiene un pequeño plan. Bueno, mañana hago esto, o quiero estudiar esto, me voy a recibir de esto, voy a trabajar de esto. Hay un pequeño programita de vida. Lo mismo a nivel más grande, más grande y más grande. Siempre hay un programa o un pequeño plan. Digamos que hoy los planes que podamos haber tenido pueden estar en stand-by, pero no importa, pero los hubo o uno los sigue haciendo. Estamos en un proceso donde nos es difícil proyectar en este momento porque tenemos todo muy cerrado, pero eso no quita que imaginativamente no lo podamos hacer. Entonces, el ejercicio de planificar, aunque sea desde la imaginación, no está prohibido. Todavía no nos prohíben pensar ni imaginar. Al contrario, es el momento para hacerlo. Gracias. Bueno, ¿quién más? Sí. ¿Qué otras dudas, chicos? David, te tengo acá. Sí, ¿Dónde estás? Ah, profe, bueno, es que, bueno, ahora que está hablando de Colombia y de todo su proceso que está pasando actualmente, me generó como una incógnita de si Colombia ahora necesita un nuevo proceso de planificación en base al turismo o ya con esa planificación que tuvo y lo que está pasando ahora, o sea, si esa planificación ya queda delante de los ojos de los demás o necesita una nueva planificación. no, los planes estratégicos se van actualizando permanentemente. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos un plan estratégico de turismo sustentable que se va actualizando cada 5 años, si no me equivoco, cada 3, no me acuerdo. Pero cada 5 años se va actualizando. Y en teoría, cada plan estratégico debería actualizarse periódicamente porque justamente como fenómeno social el turismo va cambiando. No sé si en este momento es el momento en Colombia para ponerse a pensar en actualizar un plan de turismo. Me parece que Colombia en este momento tiene otras prioridades, pero digamos, la planificación, si está bien hecha, debe actualizarse periódicamente para ver cómo es la realidad de ese momento, porque uno cuando planifica sobre una realidad de un momento, pero en 2, 3, 4, 5 años esa realidad cambia. No podés seguir aplicando el mismo plan a una realidad que cambió, porque no te sirve. No sé si me expliqué. Sí, profe, sí. Súper. Dale, sí, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, ve, Rosana, me está diciendo que el último plan hasta el 2021, claro, se acabó ahora, hay que reformular todo. Sí, Muy no, bien. total. Digo que les viene bien, justo ahora terminó. Justo este año termina el plan estratégico de Colombia, así que supongo que, no sé, la verdad que el tema de Colombia no solo es preocupante, sino que es doloroso como latinoamericanos, que todos estemos pasando por situaciones, lo mismo en Brasil, uno no puede obviar sentirse preocupado por lo que está pasando en Latinoamérica, digamos. Somos la mayoría, no sé si alguno no lo es, pero la mayoría de nosotros somos latinoamericanos. Entonces, lo que está pasando en Latinoamérica nos duele, o por lo menos a mí me duele. Realmente